Dios le bendiga mucho a cada uno de nuestros hermanos, amigos, nuestros suscriptores y seguidores de nuestro canal, dándole la gracia una vez más a nuestro Padre Celestial y Padre de nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador, al Dios grande y poderoso, Creador del cielo y de la tierra. A Él toda gloria y a Él toda honra. Damos antes del mensaje de la palabra en Hechos capítulo 9, a la altura de los versículos 32 hasta el 35. Curación de Eneas. La palabra se lee bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que tenía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vinieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Gloria a Dios. Vemos aquí que el mandato que Jesús le dijo cuando eligió a la gran comisión, cuando le damos la lectura a Marcos en su capítulo 16, a la altura del verso 15, le dijo Jesús y le dijo: y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dice el verso 17: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Habrán nuevas lenguas. Tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Gloria a Dios. Vemos que siendo Pedro uno de los discípulos que estaba siempre acerca de Jesús, este Pedro que le dijo a Jesús que él estaba dispuesto a dar su vida por él, este Pedro que negó a Jesús 3 veces, este Pedro que cuando fueron a arrestar a Jesús, el sumo sacerdote y su siervo Pedro sacó su espada y le mochó una oreja a uno de los siervos del sumo sacerdote. A este que Jesús le dijo que no, porque el que mataba espada moría. A este también que Jesús reprendió cuando Jesús anunciaba su muerte y resurrección, Mateo capítulo 16, a la altura del verso 21, le dijo que no le acontezca estas cosas. Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, que tú tienes la mirada en las cosas de los hombres. A este Pedro que cuando Jesús
En Lucas capítulo 16, Lucas capítulo 16, a la altura de los versos 19 al 20, dice: y el Señor, después que le habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron predicando en todas las partes y ayudándole al Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Cuando Jesús resucitó después de 40 días de andar predicando el evangelio, se le pareció más de 500 personas y también a los discípulos. Pero le dijo que él iba a ir al Padre porque él había venido del Padre, porque fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Así, cuando el ángel Gabriel visitó a María, en Lucas en su capítulo 1, verso 31 al 35, dice la palabra: y ahora concebirá en tu vientre y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. También Mateo en su capítulo 1, verso 21, habla de que dará a luz un hijo y llamará a Jesús, porque él salvará su pueblo de pecado. La gloria del Señor. Vemos también, dice el verso 32, Lucas capítulo 1: y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la tierra de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Gracias, Padre. Ese Señor, Hijo de Dios, le dijo también a los discípulos, como él fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y que él es el Hijo de Dios, iba a ir al Padre a preparar morada para cada uno de nosotros. Juan capítulo 17 vemos cuando Jesús oraba al Padre por los discípulos, porque él iba al Padre. Él dijo: el Padre y yo somos uno. El que me recibe a mí, recibe al Padre. Porque las obras que yo hago, no hablo de mi propia voluntad, sino la que me mandó a hacer el Padre. Vemos que Pedro, estaban reunidos el día de Pentecostés, los 120, cuando Jesús le dijo que en no pocos tiempos iban a recibir el poder del Padre. En Hechos, en su capítulo 1, habla de la promesa del Espíritu Santo. Y vemos que en el capítulo 2, la gloria para Dios, habla de la venida del Espíritu Santo. Vemos que Pedro allí, después dictó su primer discurso. Comenzaron a criticar allí cuando bajó el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lengua. Cuando estaban reunidos allí más de 120 en aquella fiesta. Mientras algunos criticaban que ellos estaban muertos, estaban borrachos. Otros decían que no, porque hablaban
era la hora sexta, que no era posible que estuvieran borrachos. Pero Pedro, cuando le anuncia, habla de la profecía del profeta Joel en su capítulo 2, versos 28 al 32, de la promesa del Espíritu Santo. Los discípulos fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Y vemos que en su primer discurso, hablando de la muerte y resurrección de Jesús, ese día vinieron como 3,000 personas, dice Hechos en su capítulo 2 a la altura del verso 41. Así que los que lo recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y el verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en comunión unos con los otros, y el partimiento de pan, y en las oraciones. Así comenzó la primera iglesia, la iglesia primitiva. Vemos que Pedro, además de anunciar el evangelio, la gloria para el Señor, y a donde quiera que iban los apóstoles hacían señales y prodigios, porque estaban llenos del poder del Espíritu Santo. Vemos que Pedro fue a visitar los santos, es decir, los discípulos que estaban en Lida, y allí encontró un hombre que tenía 8 años siendo paralítico y estaba en cama. Este hombre le llamaban Eneas. Y lo que me llama poderosa la atención es cómo fue que Pedro, lleno del poder de Dios, Jesús les dijo a los discípulos que en su nombre iban a sanar los enfermos, que en su nombre iban a echar fuera a los demonios y que Él iba a estar con ellos hasta el fin del mundo. Pero vemos aquí que Pedro le dice en el verso 34, Hechos capítulo 8, y le dijo: Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levanta, haz tu cama. Y enseguida se levantó. Vemos que aquí Pedro solamente dijo: Jesucristo te sana. Porque en el nombre de Jesús hay poder para salvación, hay poder para sanar y hay poder para libertar. Juan 1, capítulo 1, verso 12 dice la palabra que los que lo recibieron y creyeron en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todo lo que hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios, por su sangre derramada, adoptado, somos coherederos de la vida eterna, la fe puesta en Jesús de Nazaret. Por amor, por su gracia, por su misericordia, por la fe puesta en Jesús, tenemos salvación, tenemos vida eterna, tenemos sanidad, tenemos liberación, tenemos paz, tenemos confianza, tenemos la protección, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen y de los que le defienden. Inmediatamente Pedro dijo que Jesús sanaba a este hombre. Inmediatamente este hombre se levantó. Solamente con decretar el nombre de Jesús. Pedro no dijo: te sana la madre de Pedro, te sana el hermano de Pedro. No, en el nombre de Jesús, Jesús te sana.
Porque Él cargó, dice Isaías 53, Él cargó nuestras enfermedades, Él cargó nuestra dolencia. Por su llaga somos sanados. Él cargó nuestras rebeliones. Como oveja fue llevado al matadero. La gloria para Dios. El Hijo de Jesús cargó todo en la cruz del Calvario. Su sangre derramada nos limpia de todo pecado. Dice la palabra primera de Juan capítulo 1 verso 9, que si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado, y su sangre nos limpia de toda maldad. Pero vemos con este milagro sobrenatural que Pedro hizo por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo y el poder de Jesús. Dice el verso 35, y le vinieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Gloria a Dios. Vemos que el poder de Dios, la manifestación de Dios tiene como finalidad es que las personas crean que Dios es real, que para Dios nada es imposible. Vemos que este hombre tenía 8 años siendo paralítico. Estaba postrado en una cama. Vemos que la mujer del flujo de sangre tenía 12 años con un flujo de sangre, pero esta mujer puso la fe y dijo, con tocar el manto de Jesús voy a recibir sanidad, porque ella había oído hablar del Mesías. Pero Jesús hacía esto con el poder de Dios. En Isaías 61 vemos que Cristo fue ungido para anunciar la buena nueva a los pobres, sanarlo de corazón con quebrantado, darle libertad a los cautivos y abrir a aquellos que estaban presos. Ahora ese mismo poder del Espíritu Santo que descendió el día de Pentecostés sobre los apóstoles, vemos aquí que Pedro, la gloria para Dios. Así no solamente que Pedro sanaba a los enfermos, sino con la sombra de Pedro solamente sacaban los enfermos, para que cuando Pedro pasaba, la gloria para el Señor, pues con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Pero no era la Pedro, como dice el coro, que no era Pedro, ni era la sombra, sino era el poder de Dios que había recibido el día de Pentecostés, cuando comenzaron a hablar en lenguas. Este milagro que hizo Pedro con este hombre, eso motivó de que muchas personas creyeran en el poder de Dios, porque esa es la finalidad. Todas las señales, dice Juan, que todas las señales que hizo Jesús fue con la finalidad de que creyeran que Él es el Hijo de Dios. Pero vemos que Jesús resucitó a Lázaro con 4 días de muerte. Jesús resucitó a la hija de la viuda de Naín, el hijo que ya estaba muerto. La hija de Jairo también. Jesús limpió los 10 leprosos. Jesús caminó sobre las aguas. Jesús sanó a un paralítico que tenía 38 años. Una mujer encorvada con 18 años. También Jesús echaba fuera a los demonios. El endemoniado ganaleno fue libertado.
María Magdalena tenía 7 demonios, también fue libertado. Este poder fue dado a los discípulos también. El poder del Espíritu Santo. Eso es, los dones que Dios ha puesto en nosotros es para gloria y honra del Señor. Y a través del poder de Dios, muchas personas van a creer y van a venir a los pies del Señor. Vemos que Pedro, cuando Juan y Pedro iban a orar, allí en el templo de la Hermosa había un hombre que era cojo de nacimiento y allí pedía limosna. Cuando le fueron a pedir a Pedro y a Juan, Pedro le dijo: de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, camina. Y este hombre comenzó a saltar y a glorificar. Entró al templo con ellos glorificando el nombre de Dios. Pero fue en el nombre de Jesús. En Hechos 4 también narra Pedro y Juan a un hombre anunciando la resurrección de Jesús. Tenía 40 años enfermo, pero en el nombre de Jesús, la gloria para Dios, había recibido sanidad. Dice Hechos capítulo 4, verso 13, dice: entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del burgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo el hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Gloria a Dios. Dice el verso 22, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Hechos capítulo 4, verso 22. Pedro y Juan, el concilio, los herodianos, los seduceos, se enojaron porque Pedro y Juan hablaban de la resurrección de Jesús, y ese día vinieron como 5,000 personas. Creyeron en la palabra de Pedro y Juan. Lo apresaron, lo amenazaron. Las autoridades del concilio para que no hablaran en el nombre de Jesús. Pedro le dijo que no hay salvación. En el verso 12, Hechos capítulo 4, dijo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Gloria a Dios. Cuando ellos vieron cómo Pedro y Juan hablaban con denuedo, es decir, con valentía, y que eran de bajos burgos, pero como ellos hablaban, demostraba que habían estado con Jesús. Y ellos se maravillaban, dice la palabra, verso 13, entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan, sabiendo que eran hombres sin letra y del burgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Gloria a Dios. Ellos lo amenazaron, lo intimaron para que no hablaran de Jesús.
Pero Pedro y Juan le dijeron: juzgue ustedes si es correcto obedecer a los hombres, obedecer a Dios. Lo azotaron y se fueron gozosos, pero no dejaron de hablar de Jesús. Pero además de que ellos anunciaban la resurrección, la palabra de Jesús también iba acompañada de señales y milagros y prodigios, porque este hombre, además de las 5,000 personas que creyeron en la muerte y resurrección de Jesús, también un hombre había recibido sanidad que tenía 40 años enfermo. Vemos aquí que este paralítico tenía 8 años. Pero vemos, cuando le damos la lectura a la palabra, a esto en su capítulo 9, a la altura del verso 36, narra cómo Pedro resucita a Dorcas, que era una mujer, una modista, que hacía buena obra y buena limosna en Jope. Y esta mujer murió. En el verso 40 dice: entonces, sacando todo, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y a verla al Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Y esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en la casa de cierto Simón curtidor. La finalidad de todos estos milagros era que las personas creyeran en el poder de Dios. Que de la misma manera Jesús hacía milagros, señales y prodigios, porque el Espíritu Santo estaba sobre él, el Espíritu de Dios. Asimismo, los discípulos estaban revestidos de ese mismo poder para predicar el Evangelio y hacer señales y prodigios. Vemos que Jesús sanaba a los enfermos, resucitaba a los muertos, echaba fuera a los demonios. Y vemos cómo Pedro aquí sanaba a los enfermos en el nombre de Jesús. También resucitaba a los muertos en el nombre de Jesús. Esto nos da una gran enseñanza, que cada día más solo tenemos que tener fe en Dios, fe en el Señor Jesús como el Hijo de Dios, que para Dios nada es imposible. El Cristo que salva, que sana y que liberta. Jesús resucitó a Lázaro. Vemos como Pedro también resucitó a Dorcas. Jesús sanaba a los enfermos. Vemos como Pedro también en el nombre de Jesús sanó a Eneas. Y en el nombre de Jesús también un hombre que tenía 40 años enfermo. Y predicar el Evangelio en mi nombre, sanarán los enfermos, en mi nombre echará fuera los demonios. Para todo aquel que creyere y fuera bautizado, será salvo. Ese fue el trabajo de la gran comisión. Ese es nuestro trabajo. Y predicar el Evangelio, y con el poder de Dios, a través del Espíritu Santo que mora en nosotros conforme a su voluntad y su obra. Pero la finalidad es que la gente crea en el poder de Dios, en el poder de su palabra, que para Él nada es imposible, porque Él es el Dios creador del cielo y de la tierra, nuestro Padre celestial y Padre de nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador, en quien tenemos vida eterna.
Él les dijo a los discípulos que mayores obras que él hacerán. Y vemos aquí cómo Pedro, las mismas obras que hacía Jesús en este mundo, esa misma obra hacían los discípulos. Solamente tienen que tener fe y venir a los pies de Cristo, que Dios es fiel y cumple su palabra. En Cristo hay salvación, en Cristo hay sanidad, en Cristo hay liberación. No importa el problema que tú tengas, ven a los pies de Cristo, ven que Cristo te salva, que Cristo te sana y que Cristo te liberta. Él es el Hijo de Dios. Él cargó nuestro pecado en la cruz del Calvario. Por su sangre derramada allí nos limpia de todo pecado. Y en su nombre hay salvación. A través de su nombre nos constituimos hijos de Dios y coherederos de la vida eterna. Solamente tiene que tener fe y venir a los pies de Jesús. Esta noche es noche de salvación. Si tú estás enfermo, tú más tienes que tener fe que Dios te puede sanar. Así como resucitó a Pedro, a Dorcas, así como sanó a Eneas, que era paralítico con 8 años, como sanó a la mujer del flujo de sangre, que tenía 12, había gastado todo, como aquella mujer que tenía 18 años, una hija de Abraham, porque tenía fe. El día de reposo estaba encorvada y Jesús la llamó y la sanó. El hombre de la mano seca, el día de reposo Jesús le restauró su mano. Bartimeo el ciego llamaba pidiendo misericordia. Fue recuperada su vista. La mujer cananea clamaba a Jesús porque su hija estaba con un espíritu inmundo. Jesús declaró la palabra y fue libertada. Jairo, un principal de la sinagoga, vino a los pies de Jesús, rogándole que su hija estaba a punto de morir. Mientras él se detuvo en el camino con el milagro de la muerte de flujo de sangre, la hija murió. Y allí encontró todo el mundo llorando. Solamente le dijo al padre de la niña, a Jairo, solamente ten fe y cree y verá la gloria de Dios. Jesús caminó sobre las aguas. Lázaro con 4 días de muerto. Y ya el día le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Solamente te digo, Marta, cree y verá la gloria de Dios. Allí en Juan capítulo 11, a la altura del 25 al 26. Para Dios nada imposible, Él murió por el pecado tuyo y mío. Solamente para todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Cristo murió, es el Hijo de Dios. Él no vino al mundo a condenar el mundo, dice la palabra, Juan 3:16. Él vino a salvar el mundo. Para todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ven a Cristo. No importa la situación que tú tengas, no importa la enfermedad. Solamente tienes que creer en esta palabra. Que Cristo te salva, que Cristo te sana y que Cristo te liberta. Si tú quieres entregarle tu vida al Señor y reconocer que Él murió por ti, que murió por mí, y que hay vida eterna en Cristo Jesús, y que para Él nada imposible, porque lo que es imposible para los hombres, para Dios nada imposible. No importa la situación que tú estés pasando, ven a Cristo. No importa la enfermedad, ven a Cristo. Entrégale tu vida, tu problema, tu familia. Entrégaselo al Señor. Si tú quieres creer en esta palabra, Cristo te salva, Cristo te sana y Cristo te liberta. En el nombre de Jesús hay liberación. En el nombre de Jesús hay salvación. En el nombre de Jesús hay sanidad. En el nombre de Jesús hay poder.
porque su sangre derramada nos limpia de todo pecado. Ven a Cristo, ya no postergue más tu salvación. Él es el médico de los médicos. Él dijo, yo soy el principio y el fin. Yo soy el alfa y el omega. Yo soy el principio y el fin. La gloria para Dios. Él vino a dar vida y a dar vida en abundancia. Solamente tienes que tener fe. Tu pecado puede ser rojo como el carmesí, dice la palabra. Isaías 1:18. Y Dios te lo pone blanco como la lana. Solamente tienes que venir a Cristo Jesús. El Cristo que salva, que sana y que liberta. Dice la palabra, Apocalipsis en su capítulo 1, verso 8. Apocalipsis capítulo 1, verso 8. Dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Dice el verso 11, dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ve y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Efesio, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardi, Filadelfia y Laodicea. Eso fue la misión que recibió Juan para que le escribiera las 7 cartas que estaban en la iglesia en Asia. Hoy, la gloria para el Señor. Para ti también te escribe esta palabra el Señor, que Cristo quiere darte vida y vida eterna. Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, verso 7. Dice la palabra Romanos 5, 8. Dice que Dios amó tanto de que entregó a su Hijo, dio a su Hijo por el pecado de todos nosotros. Solamente tiene que venir. Ven al Señor. En Cristo hay salvación, en Cristo hay liberación. Solamente tiene que venir confiado en esta palabra. Dice Efesios capítulo 2, soy salvo. Dice verso 2, aquel tiempo estáis sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estáis lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades y la ley de los mandamientos expresados y la ordenanza, para crear en sí mismo los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estáis lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada a un mismo espíritu. Ya que no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios,
edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra angular Jesucristo el mismo. A eso vino el Señor, a quitar la enemistad que había entre los judíos y los gentiles. Ya ahora la salvación es por fe puesta en Cristo Jesús, porque Cristo nos reconcilió con el Señor y ya no hizo un solo pueblo, quitando la enemistad en el mundo. En la cruz del Calvario, Él cargó nuestro pecado. Si tú quieres entregarle tu vida al Señor, tú repite esta oración conmigo. Padre amado que mora en las alturas, vengo ante ti, Señor, reconociendo que soy pecador, que he pecado mucho. Pero hoy, Señor, me arrepiento de todo pecado y de toda maldad. Acepto al Señor Jesús como el único Salvador de mi vida. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. Ayúdame, Señor, que yo pueda ser bautizado en el agua y en el Espíritu para hacer tu voluntad y tu obra. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, busque un templo donde se predique la sana doctrina. El Evangelio de Jesús, que Cristo salva, sana y salva. Lea la palabra todos los días. Ore antes de estudiar la palabra. Congréguese. Comience a buscar del Señor y te verá que todo va a cambiar en el nombre de Jesús. Dios me le bendiga mucho. No se le olvide suscribirse a nuestro canal, compartir esta palabra con la familia, con los amigos, que tenemos que dar por gracia a lo que hemos recibido. Dios me le bendiga mucho y Dios me lo guarde. Hasta la próxima.